bienvenidos. Mi nombre es Rosa María Palacios y esta noche voy a moderar el evento que nos convoca. Hoy vamos a iniciar un ciclo de conversatorios. Somos libres, hablémonos siempre. Esta es una actividad producida para conmemorar el bicentenario de la independencia de nuestro país. Este ciclo es producido por el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y esta primera entrega ha sido organizada conjuntamente con el Instituto de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Esta es la primera entrega de unos conversatorios que van a seguir a lo largo de todo el año. En particular, hoy queremos agradecer a la Fundación del BBVA por acompañarnos en todas nuestras actividades y también al Instituto Ribagüero. El Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú continúa con su labor de difusión, promoción y producción cultural, y por ello seguimos ofreciendo distintas actividades, las cuales están publicadas en nuestra página web y en redes sociales. Los invitamos a seguir nuestro calendario de actividades, que es muy rico y muy nutrido, en especial en este año del bicentenario. Hoy tenemos un conversatorio muy especial. Vamos a hablar de democracia representativa y derechos humanos. La participación central es, por supuesto, de los panelistas que nos acompañan. Yo solamente voy a dirigir el debate y, por supuesto, a recoger sus preguntas que se harán hacia la parte final de la hora. Hoy nos acompañan Elizabeth Salmón, abogada y doctora en Derecho Internacional por la Universidad de Sevilla, docente y directora ejecutiva del Instituto Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. El doctor Cristóbal Aljovín, historiador y doctor en Historia por la Universidad de Chicago, docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y Eduardo Darjant, abogado, máster en Filosofía Política por la Universidad de York y doctor en Ciencia Política por la Universidad de Texas, también docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Hablar de derechos humanos en el Perú es hablar de un tema que hoy, esta semana, es de una tremenda actualidad. Creo que toda nuestra audiencia va a estar interesada en saber también un poco más qué es lo que se está jugando cuando celebramos a 200 años de la independencia, una segunda vuelta electoral y un Congreso que se está constituyendo con los resultados electorales del pasado domingo. Tenemos una hora para hacerlo, el tiempo es ciertamente muy escaso y les voy a dar la palabra a nuestros panelistas por 5 minutos a cada uno, luego pasaremos otra ronda con ellos por 5 minutos y luego pasaremos, por supuesto, a las preguntas del público. Vamos a empezar, de acuerdo a lo establecido, con la doctora Elizabeth Salmón. Adelante, por favor. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Yo quisiera empezar quizá con una reflexión un poco más histórico-normativa. Se dice que la historia de la democracia es, en última cuenta, la historia del progresivo reconocimiento de derechos, es decir, la paulatina inclusión de sectores de la población en la esfera de la protección estatal de los derechos, ¿no? Si esto es así, yo tengo la impresión que a los 200 años podemos dar por lo menos dos ideas. La primera es que desde una perspectiva normativa, creo que la historia de los derechos humanos en nuestro ordenamiento jurídico no es muy larga, ¿no? Porque en 10 de las 12 cartas constitucionales que hemos tenido, es decir, hasta antes de 1979, creo que el tema de los derechos siempre se ha enfocado más en el tema de garantías individuales, sociales,
más que a la afirmación de derechos. Vamos a recién en 1979 encontrar una norma constitucional que proclame, que reconozca que la persona humana es el fin supremo de la sociedad del Estado y que enumere 20 derechos en ese momento. Pero creo que esta perspectiva normativa tiene que ir también acompañada de entender cuál es el impacto de los derechos humanos. Es decir, desde cuándo es que se puede decir que este tema es tomado en cuenta de una manera específica en la relación del Estado y los ciudadanos. Eh, ¿Desde cuándo, mejor dicho, hay un afán de los derechos humanos de democratizar de manera más fuerte al Estado, ¿no? Yo tengo la impresión que un momento quizá muy importante en este proceso es la década del 80, en el marco del conflicto armado interno. Creo que los crímenes de Sendero Luminoso, del MRTA, pero también del Estado, pusieron la cuestión de los derechos humanos en el mapa de la política nacional, de una manera marginal, pero ahí están. Y creo que esto se puede verificar de alguna forma cuando se intenta procesar los casos de violaciones de derechos humanos. Ciertamente no son una prioridad, pero está ahí y creo que este tema ha ido teniendo cierta influencia en las prácticas estatales. Por ejemplo, la inclusión de formación en derechos humanos, en derecho internacional humanitario, en las Fuerzas Armadas, en las fuerzas policiales, pero también, y yo sé que es difícil decirlo después de lo que pasó en noviembre de 2020 con Inti Sotelo y Brian Pintado, pero creo que también de alguna forma la manera en que el Estado pretende reaccionar a las movilizaciones, a los conflictos sociales, es decir, el uso de la fuerza pública, pareciera pues que nada ha cambiado, ¿no? Que nada se ha aprendido, pero en realidad yo tengo la impresión que hay cierta modificación, alguna contención del Estado en este aspecto, una presencia del tema de los derechos humanos y una clara noción también por parte de la ciudadanía. Evidentemente, este tema, y olvidé prender mi reloj para ver la hora, perdóname Rosa María, solo decir que creo que también va de la mano con, evidentemente, tratar de enfatizar, de desarrollar el tema de los derechos de las minorías, ¿no? De los grupos vulnerables, de aquellos que de alguna manera rompen el modelo de ciudadanía de nuestro Estado, el varón, urbano, occidental, heterosexual, criollo, etcétera. Y aquí creo que hay una agenda pendiente también en temas de diversidad sexual, de equidad de género, de personas, el tema de la migración, por poner solamente algunos ejemplos. Creo que el Perú, de alguna forma, tiene una agenda, tiene unos compromisos internacionales también asumidos en todos estos temas, pero no avanza en la implementación. Y creo que allí, en esa voluntad política que ahora parece más lejana que nunca, porque en cualquier escenario parece todo este tema una reflexión absolutamente alejada de lo que va a pasar, esperemos que no. Creo que este es el principal tema pendiente, esta es la agenda pendiente en materia de derechos humanos. Gracias. Rosa María, no se te escucha el micro. Disculpen, me distraje. No, le decía que le agradezco a Elizabeth que ha hablado el tiempo exacto y nos abre el tema. Yo me había olvidado de mencionar la pregunta que nuestros panelistas ya conocen, que era para iniciar el debate. Desde una perspectiva histórica, ¿cuál ha sido el impacto de los derechos humanos en nuestro modelo de Estado? Y tengo la suerte de darle la palabra en este momento a un historiador, al doctor Cristóbal Jovín. Adelante, por favor. Gracias, Rosa María. Buenas noches a todos, a los que escuchan y a los panelistas. Voy a hacer una aproximación más histórica, digamos, más vinculada al siglo XIX y para atrás, ver cuál es el cambio fundamental que implicó la Revolución Francesa o lo que se llamaron las revoluciones atlánticas. Creo que hay un esquema bastante sencillo que Louis Dumont, un famoso antropólogo francés, realizó entre sociedades jerárquicas y sociedades igualitarias. Las sociedades jerárquicas son las sociedades que se conciben que la sociedad está basada naturalmente por un orden jerárquico, nobleza, plebe, y que cada uno está en su lugar por su condición de nacimiento. Y las sociedades igualitarias son las que se imaginan la sociedad como que todos somos iguales ante la ley, ¿no? Este es un cambio profundo de concepción de imaginario social
que es importante comprender. Y este quiebre de sociedades jerárquicas a sociedades igualitarias se van dando desde el siglo XVIII, un poco antes, y obviamente se plasma en lo que nosotros denominamos las revoluciones atlánticas. En verdad, en buena parte, la revolución norteamericana, francesa, lo que va ocurriendo en Europa de fines del XVIII, o lo que ocurrió en Hispanoamérica o América Latina. Entonces creo que este es un bloque, digamos, si uno quiere concebir la historia, digamos, de varios siglos, ¿no? De la Edad Media o del mundo griego para adelante, o del Neolítico para adelante. Otro punto creo que es importante es entender que esta cultura política que se va generando a partir de la Revolución Francesa implica un quiebre revolucionario, pero también que es una construcción artificial, es una construcción cultural. Digamos que los derechos humanos, etcétera, también es algo que se va construyendo, no es que nazcan el hombre con los derechos, sino es una construcción cultural, y hasta uno lo puede ver cómo se va adquiriendo nuevos derechos dentro de un imaginario concebido en derechos. Eso me parece bien importante tenerlo en consideración, ¿no? Estos son los dos puntos de partida que yo tendría para discutir este tema. El segundo punto, que lo tengo que hacer rapidito, es ubicarlo históricamente, la concepción de los derechos humanos y el gobierno representativo. Eso nace junto, en el fondo. Digamos, no es raro que la Revolución Francesa en 1789 declara los derechos humanos, y la segunda declaración muy importante es la del 1948 de las Naciones Unidas, que fue una negociación entre diferentes concepciones. Entonces, y lo que es importante es concebir que estos son una cultura política que se va gestando, por lo menos en lo que yo llamaría el mundo atlántico, que es Europa y América, ¿no? Y que es una transformación acelerada de fines del XVIII y que se va desarrollando durante todo el siglo XIX. Ya para terminar, porque me falta un minuto, si no me equivoco. No, tienes dos. Gracias, está generosa, ¿no? En América Latina, digamos, este gobierno representativo se va gestando antes de la independencia, con las Cortes de Cádiz, ¿no? Y junto con las Cortes de Cádiz se va desarrollando todo este lenguaje de derechos y de gobierno representativo bastante importante. Muchos que la conciben en términos bastante conservadores porque no están a favor de la tolerancia religiosa, pero digamos que ahí va naciendo el gobierno representativo y una concepción de la política en términos de derecho. Y algo que es bien importante es que el lenguaje político del siglo XIX y del siglo XVIII, de fines del XVIII, está muy vinculado con el lenguaje político del derecho natural y con el pensamiento liberal, ¿no? Posteriormente. Y ahí se va encajando. Y nuestra concepción de derechos, digamos, si uno ve el modelo de Marshall para Europa, nuestra concepción de derechos son derechos que vienen primero los políticos, después los civiles y después los sociales. Al revés de Europa, y eso Eduardo me imagino que lo puede desarrollar después, que en Europa, si no me equivoco, es civiles, políticos y sociales, ¿no? Eso tiene toda una implicancia de cómo se fueron desarrollando nuestra concepción de derechos en América Latina. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Cristóbal Rubín, y ahora nos toca el doctor Eduardo Darján, la misma pregunta, desde una perspectiva histórica, ¿cuál ha sido el impacto de los derechos humanos en nuestro modelo de Estado? Muchas gracias por la invitación, un gusto estar con estos excelentes amigos y colegas, y gracias Rosa María por las preguntas. Perdón, me equivoqué de file, aquí está. Voy a hablar un poco más que de derechos, de límites al Estado, que creo que es lo que nos puede interesar al momento de proteger o salvaguardar individuos, colectividades, de lo que el Estado puede hacerles y permitir un desarrollo autónomo, ¿no?
Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que desde muy temprano en la historia peruana, nuestras constituciones han buscado construir entidades republicanas que precisamente limitaban el poder del Estado, con diferentes énfasis, unas más conservadoras que otras, pero siempre con esta idea de constitución, ¿no? Sin embargo, la realidad, la implementación de esas constituciones, la forma en que aterrizaron y se engarzaron en la sociedad, hace que con lo más frecuente ha sido más bien un traspaso de ese poder, ¿no? Órganos de control débiles, de control horizontal, y especialmente pues un país pobre, donde no hay recursos suficientes como para darle suficiente autonomía a las personas. Parte del ejercicio de derechos también pasa por que la sociedad tenga más riqueza y pueda resistir con mayor facilidad al Estado o ejercer estos derechos en forma más común. Es un Estado que tuvo una construcción estatal muy de enclave, ¿no? Estas palabras que ya no se usan tanto, pero que a mí me parecen precisas porque muestran cómo el tipo de economía que tuvimos con el guano, con los minerales, con algunos productos, generalmente construyó unas bases económicas débiles para lo que es la construcción de ciudadanía y el ejercicio de derechos. En otros países los productos eran más democratizadores. Tener fincas de café, tener una diferente relación con la industria, tener diferentes formas de cultivo, permite a veces, desde una perspectiva más sociológica, económica, controlar mejor el poder. Costa Rica, por ejemplo, es un buen ejemplo de eso, o Uruguay en su momento. En el caso peruano, de alguna manera lo que tenemos es una economía que facilitó un tipo de relación económica y poca riqueza, llevando en muchos casos a pues, relaciones muy jerárquicas que abonan en la distinción entre las personas, por más que digan las constituciones que hay igualdad, y todo esto está pues asentado. Además, esto hace que el Estado tenga características autoritarias más allá del régimen político en el que estemos. Un Estado que puede discriminar, que puede tratar en forma diferenciada. Guillermo O'Donnell decía que ese esquema estatal autoritario podía pasar de democracia a autoritarismo el régimen, pero el trato diferenciado se podía mantener con mucha fuerza a través del tiempo, ¿no? Siempre recuerdo los ejemplos en clase constitucional, cuando era abogado, de los habeas corpus formales, ¿no? Un habeas corpus que supuestamente tenía que tener ciertas características, y al exigirlas era una forma de no recoger el habeas corpus, ¿no? Un habeas corpus escrito en una servilleta con urgencia y mostrando evidentemente una detención ilegal, podía ser rechazado porque no era formal, ¿no? Y también eso hace que muchos de los movimientos inclusivos que hayamos tenido no hayan sido finalmente tan inclusivos, porque estaban muy atados a la ciudad, ¿no? El pueblo de la ciudad, los incluidos en el seguro social de la ciudad. El mundo rural y otros espacios no tenían una estructura donde pudiera ejercerse fácilmente muchos de estos derechos. Pero también hay que ver que movimientos democratizadores o de apertura de la participación o que han criticado el sistema también han tenido una raigambre autoritaria fuerte. El ejemplo más claro es Sendero Luminoso, donde lo revolucionario, visto como algo bueno que iba a llegar a cambiar la estructura de poder, terminó asentando una forma de dominación, de control y de ejercicio del poder que no tenía de bueno nada, sino que era otra forma de explotación y de sacrificio de las personas en nombre de grandes ideales, o sea, todo lo contrario a límites y derechos. Creo que mucho de lo que nos pasó en los 80 y la deslegitimación de lo que fue el régimen por la crisis económica, por la crisis de Sendero, termina dando lugar a un debilitamiento organizativo y a la legitimidad del régimen fujimorista, que hace más difícil este ejercicio de derechos, sino deja una suerte de legitimidad autoritaria, si se quiere, pero también de cierta forma de ver la sociedad que termina siendo muy jerarquizada y que todavía está muy presente. El fujimorismo deja legados, ¿no? Los 80 también dejan legados, por supuesto, y de alguna manera como que no le damos la necesidad de urgencia de lo que es un ejercicio de derechos más pleno en los años 2000 y en adelante. Hay recursos, entra más dinero, pero no se usan para fortalecer ni para mejorar muchos de esos aspectos, que no hay que pedir tampoco maravillas ni milagros, ¿no? Somos un país de ingreso medio, somos lo que somos, pero países de ingreso medio se han logrado de repente un mejor impacto en materias de protección de derechos económicos sociales, y de algo de eso voy a hablar en la siguiente parte. Pero también hay que decir, para no caer solamente en el pesimismo, que ha habido muchos cambios positivos y que han llevado a una sociedad distinta, donde sí hay un poco más de horizontalidad, un poco más de respetos básicos. Hoy Charles Walker, en un evento en el que estaba, hablaba del Estado en los 80
como los ministerios eran completamente masculinos, la mujer tenía una posición mucho más subordinada, las protestas podían ser disueltas sin contar el número de fallecidos. Hoy por hoy, lo que también mencionaba Elizabeth, los eventos de noviembre saltan a la vista, pero perdemos de vista también que a través de la década hemos bajado el número de muertos, que hay muchos números de muertos en protestas, ojalá no hubiese ninguno, pero ha caído lo que era un uso de la fuerza mucho más duro, especialmente del gobierno aprista. Hay un Estado además más enfocado en las personas, servicios de apoyo a la violencia doméstica, sistemas sociales de apoyo a la vejez. No lo suficiente como para ponernos al día, y por eso las expectativas son bajas, pero sería bueno no minimizarlos, porque hasta que no les demos valor y no les demos este tipo de reconocimiento de lo que es, probablemente no nos demos cuenta que hay mucho más hacia abajo y muchas cosas que podrían ir peor. Gracias. Y justamente, cerrando con lo que ha dicho Eduardo, pasamos a otra pregunta. Hemos hablado del impacto de los derechos humanos en nuestro modelo de Estado hoy, pero queremos meter un poquito en la coyuntura actual, ¿no? Entonces, a la luz de la coyuntura actual y de posibles reformas constitucionales, ¿cuáles creen ustedes que deben ser los temas o aspectos prioritarios en lo que se refiere a derechos humanos y a su ejercicio? Elisa ya nos adelantó algo sobre la vigencia real de lo que está en la norma, pero queríamos saber cuáles son los temas que ella cree que todavía o no están en la norma o que estando en la norma podrían alcanzar una vigencia real o un retroceso. Adelante, por favor, doctora. Gracias. A ver, yo creo que existe, como señalaba, una agenda larga, ¿no?, de temas prioritarios, eh, pero quisiera quizás centrarme en un par porque el tiempo no va a permitir y no logro poner acá, ahora sí, mi cronómetro para no pasarme. Eh, Creo que hay un tema aquí que nos ha saltado también y que está siempre ahí presente, que es el tema de los derechos de las comunidades indígenas, de los pueblos indígenas. Creo que aquí todavía hay reformas normativas, pero también políticas que tienen que ser adaptadas, adoptadas también para respetar y garantizar sus derechos, ¿no? Creo que hay una necesidad de cambiar, de ver a los pueblos indígenas como receptores, como gente en situación de pobreza, o que solamente son receptores de programas sociales, sino que creo que es necesario entenderlos como parte del propio diseño del Estado y que se les vea como actores directos en el proceso de toma de decisiones, ¿no? Cualquier, creo, medida normativa solamente destinada al desarrollo de actividades agrarias, por ejemplo, que es algo que se está mencionando tanto, creo que de alguna manera desconoce la actoría, la agenda de estos pueblos en el proceso de toma de decisiones, por ejemplo, en temas ecológicos, en temas de supervivencia de maneras diferentes a las tradicionales, el tema de la salud, etcétera. Y además creo que es importante también tener en cuenta que mucha de la población indígena no solamente pues está en los Andes o en la Amazonía, de hecho el 66% de las personas que se identifican como indígenas viven en centros urbanos, o sea que no tengamos esta visión de los pueblos indígenas como algo que está muy alejado o muy enfocado solamente en un tema y en una parte, o que solamente algunos tienen las vocerías sobre esas necesidades. Eh, un segundo tema que a mí me parece muy peligroso y creo que esta campaña eh, eh, le ha quitado, o sea, ni siquiera los ha obligado a ponerse un poco de maquillaje, sino que nos ha presentado descarnadamente un tema que parecía no muy claro dentro de la sociedad peruana, que es el tema de la vinculación de la relación con la población migrante, ¿no? En el Perú hay cerca de 1 millón de ciudadanos venezolanos que no tienen un estatus jurídico seguro. Y creo que esto es una barrera, una dificultad para el ejercicio de derechos de ellos y de todos, porque el Perú pasó de un momento inicial de puertas abiertas con la época de Kuczynski, del permiso,
más bien a ahora actualmente una política centrada más en lo securitario, en la seguridad, y que a veces termina generando posiciones xenófobas, como lo hemos visto ahora en la campaña, ¿no? Era un poco a ver quién daba la propuesta mayor para deshacerse de la población venezolana, y creo que situaciones evidentemente como la pandemia están exacerbando ese desagrado, esa necesidad de reaccionar, ¿no? Entonces, creo que tenemos que ser muy cuidadosos con las palabras, con los discursos, pero también con la normativa. También hay necesidad de depurar de alguna manera las normas nacionales que se han ido endureciendo con relación a los requisitos para ingresar al territorio peruano, para solicitar la condición de refugiado, pero sobre todo, Rosa María, colegas, creo que es importante tener en cuenta que todo este tema tiene que ir acompañado de un buen trato, ¿no? De una adecuación institucional, organizativa, para que se pueda atender los problemas. Yo creo que el tema de la migración venezolana no es un tema que se va a resolver simplemente diciendo que se vayan, ¿no? Es un tema que nos confronta realmente a qué tanto hemos aprendido en el ejercicio de derechos y a qué tanto podemos aspirar en términos democráticos. Yo quizá, dado que me faltan algunos segundos, no quisiera dejar de mencionar un tercer tema en estos tiempos de ultraconservadurismo, donde más bien lo que hay es esta denuncia, ¿no?, sobre lo que se llama la ideología de género, como si fuera algo completamente malvado o que nos va a quitar nuestra condición de humanos. Yo creo que es importante, sé que no es un tema muy común, ni muy atractivo, ni nada, pero como yo no soy política, sí quiero decir que me da la impresión que el tema de los derechos asociados al género, a la orientación sexual, a la comunidad LGBTQI, tiene que seguir siendo reafirmado, ¿no? Solo en marzo de 2020 la Corte Interamericana emitió una sentencia, el caso de una mujer trans, Azul Rojas Marín, que había sido detenida, había sido violada, denunció estos hechos ante las autoridades, no encontró justicia y el caso llega a la Corte Interamericana en marzo de 2020, cuando además había salido esta medida, ¿no?, de que un día salieran hombres, otro día mujeres. Bueno, felizmente eso se sacó, pero yo creo que estos temas de alguna manera nos confrontan, son un espejo que se nos pone delante y nos dice verdaderamente qué nivel de democracia tenemos, qué nivel de respeto y de derechos humanos realmente queremos para nuestro país. Gracias. Muchas gracias. Precisa en el tiempo y planteando tres temas muy importantes. Quiero adelantarle a toda la audiencia que estamos recibiendo sus preguntas, las pueden hacer por el chat de Zoom, me las van a pasar a mí y luego yo se las voy a trasladar a los panelistas apenas termine esta ronda. Es el turno del doctor Cristóbal Aljovín, la misma pregunta, a la luz de la coyuntura actual y posibles reformas constitucionales. ¿Cuáles son los temas o aspectos prioritarios a los que se refieren, a los que podrían referirse los derechos humanos y su ejercicio? Primero, digamos, es un poco peligroso proyectarse simplemente pensando en la crisis actual, sino hay que ver con una mayor profundidad. Primero, ¿qué tipo de sociedad que tenemos? Digamos, yo vivo convencido, digamos, que el mundo social peruano, excepto en casos muy precisos, es un mundo o de mestizos, o lo que Aníbal Quijano llamaba cholos. Digamos, no creo que hayan grandes bolsones étnicos, excepto en la selva. El mismo candidato a la presidencia de Patria Libre, digamos, es un producto de eso. Él no está reclamando una etnicidad propia. En ese sentido, por ejemplo, diferimos mucho de los problemas del mundo musulmán, entre chiitas y sunitas, o el mundo africano, donde se matan diferentes grupos étnicos entre sí. Entonces, creo que viéndolo desde una perspectiva mayor, creo que tenemos una normativa más vinculada a nociones de igualdad que pueden funcionar con cierta facilidad. Y creo que muchos de nuestros problemas escapan de la cuestión normativa, digamos. Es evidente que un porcentaje muy alto de la población, sobre todo la población rural, y eso lo ha explicado bien Eduardo, es una población que se siente marginada,
que se siente postergada. Y en ese sentido, digamos, los derechos, digamos, están vinculados también a cómo se gasta el gasto público, cómo se invierte en este país, en diferentes sectores, sobre todo en sectores como educación, en sectores como salud, ¿no? Digamos que lo público ha sido, se le ha visto como algo negativo. Por ejemplo, mi función actual está muy vinculada a una universidad pública, la Universidad de San Marcos, y vemos cómo el presupuesto de la Universidad de San Marcos y el presupuesto de las universidades públicas no reciben lo que deberían recibir de acuerdo a nuestro nivel de ingreso estatal, ¿eh? No estoy pensando cuánto un país como el Perú debería estar financiando universidades públicas, y por ejemplo, uno ve cómo proyectos como Beca 18, que tienen un ingreso, si no me equivoco, casi un 60% equiparable al presupuesto de las universidades públicas, terminan en universidades privadas, ¿no? Eso es bastante escandaloso. Entonces, también ha habido una suerte de dejar de lado lo público. Y el dejar de lado lo público implica necesariamente olvidarse de los derechos humanos, o concebir la idea de derechos que la gente... Porque algo que es fundamental es que no solamente esté en un papelito en la Constitución la cuestión de los derechos, sino cómo la gente lee esos derechos, ¿no? Digamos, recuerdo tiempo atrás, hace unos 15 años, cuando hacía investigaciones más actuales, porque usualmente yo me voy a hablar de Gamarra, de Santa Cruz, y no hablo del presente, o lo hablo ya como un ciudadano de a pie, donde los expertos son Elizabeth, Rosa María, Eduardo. Yo casi ya hablo como una persona que lee los periódicos nomás. Es esa idea de que los ciudadanos no se sienten ligados no se sienten parte de los beneficios del Estado, ¿no? Y eso lo vemos en la crisis actual. Y creo que esta cuestión de los derechos humanos está también vinculado a cómo el Estado gasta su dinero, a qué le da preferencia y a qué no le da preferencia, y a cómo concibe lo privado y lo público, ¿no? Yo creo que hay que enfatizar más lo público, de modo heterogéneo y diverso, porque las soluciones en este país son heterogéneas y diversas como en cualquier país del mundo. Entonces yo creo que es por ahí que deberíamos ir, más que estar pensando en cambiar normativas, digamos, estar pensando en nuevos derechos, por ejemplo, cuando, ¿no? Entonces, hay que hacer una defensa de lo público, yo creo, del Estado, de su rol en cuestiones fundamentales como son educación, salud, seguridad, ¿no? Digamos que la gente no se debe sentir excluida y sentir que solamente es una minoría, ¿no? Me acuerdo una novela de Aldous Huxley, un famoso escritor inglés, y era que era un aristócrata que estaba saliendo con una mujer del pueblo, y el aristócrata estaba escribiendo a un gran periódico inglés sus quejas sobre el gobierno, y la mujer, que era su amante, no entendía eso, porque no se sentía, el aristócrata le habían mellado sus derechos y se sentía indignado. En cambio la otra mujer sentía como una pérdida de tiempo estar escribiendo eso, entonces no sentía que podía quejarse, ¿no? Eso es algo que es un cambio cultural que se tiene que dar en el Perú, y la cuestión pública tiene que volver a ganar un espacio en el debate nacional, ¿no? Y una legitimidad. Y creo que por ahí me quedo. Muy bien, Cristóbal, muchísimas gracias. Ahora es el turno también con la misma pregunta, mirando la coyuntura actual. ¿Cuáles son los temas o aspectos prioritarios en los que tenemos que incidir en materia de derechos humanos? Por Eduardo Darjan. Bueno, muchas gracias, Rosa María. La presentación de Elizabeth me salva de tener que decir algunos temas en los que solo estoy totalmente de acuerdo. Creo que la forma en que hemos elegido Congreso y la mala performance de candidatos más centristas, progresistas, han terminado dando lugar a un terrible Congreso para los derechos,
Hay una baja representación de agendas que sin duda no son mayoritarias, pero creo que están mucho más presentes de lo que refleja ese Congreso. La igualdad de la mujer, e incluso miradas más de progresistas respecto a lo que son derechos sexuales, una mirada más cuidadosa de lo que es libertad de expresión, de también diversos frentes, ¿no? Me parece que han quedado diezmados, la migración, cómo tratar la migración, creo que han quedado completamente diezmados, y lo que tenemos ahora es un Congreso en que está sobrerepresentado aquello que, además sobrerepresentado y dándose la mano desde extremos ideológicos, aquellas cosas que van a afectar ese tipo de derechos, ¿no? Y agendas. El, el plan de gobierno del que estábamos hablando al inicio, que es el de Pedro Castillo, que en realidad no es de Pedro Castillo, sino un ideario de Vladimir Cerrón, tiene un capítulo delicioso para la historia de las ideas políticas, que es el de la mujer socialista, que en realidad pues es un ataque directo al feminismo, ¿no? Hay también ataques a las ONGs, y creo que eso nos muestra que por el lado izquierdo de lo nuevo hay muchas cosas para temer. De Keiko Fujimori y el fujimorismo en estos 5 años, y tras el amague de moderación en Harvard, también hay cosas que temer, pero además hay desconfianza, ¿no? O sea, ya sabemos que nos puede hacer amagues similares en prometiendo cosas que luego no va a cumplir. Entonces creo que se abre un periodo realmente espantoso en ese sentido. Diría, para decir algo nuevo, porque creo que está muy bien lo que ya ha dicho por Elizabeth, y también algunos de los puntos que engarza con lo que ha señalado Cristóbal, que no podemos perder de vista en tema de derechos humanos todo lo que son servicios públicos que garanticen igualdad y cierta base de autonomía y vida adecuada, ¿no? Creo que la pandemia ha mostrado que en América Latina, ya lo sabíamos, pero nos lo ha restregado en la cara, en América Latina la salud y la educación son paupérrimas. Creo que también nos hemos dado cuenta que no somos capaces de hacer reformas, ¿no? Desde un simplismo libertario que uno ve con PPK, que no le mete el diente a las cosas, y que con este mantra de que el mercado va a solucionar ciertas cosas, que vemos que muchos mercados que se abrieron fueron mercados que no sirvieron para solucionar las cosas, en la educación, por ejemplo. El simplismo izquierdista de somos un país rico, en realidad lo que tenemos que comenzar a reconocer es que no somos un país rico, tenemos que hacer un montón de cosas para no ser un país rico, y pensar que si bien la redistribución es una necesidad de justicia en muchos aspectos, no es la solución frente a niveles de vida todavía paupérrimos, y un simplismo conservador que dice que quiere reformar, pero que a la hora de la hora te llena la cosa de ex miembros de los grupos que no se van a dejar tocar, de personas que no les interesa en realidad una agenda reformista y que van a dejar muchos de estos servicios públicos como están, ¿no? Entonces, no hay muchos recursos desde las ideas y los grupos que podemos reconocer, ni el libertario, ni el izquierdista duro, ni este simplismo conservador que campea en el Congreso, para resolver estos problemas necesarios y básicos de dignidad, de servicios, de igualdad, como son la educación, la salud, las pensiones y una serie de cosas que, claro, de nuevo, reitero el punto, no estamos pidiendo una maravilla, lo que estamos diciendo es, miremos países que se nos parecen en que las cosas van sustantivamente mejor. Hemos tenido ingresos, hemos tenido oportunidades, y no hemos atacado esos bolsones de desigualdad y pobreza en la medida que requerían ser atacados. Gracias. Muy bien, yo ahora tengo varias preguntas efectuadas por el público y siguen llegando más. Las voy a ir dirigiendo porque hay algunas sobre San Marcos que creo que son para Cristóbal, pero quería empezar con Elizabeth, donde me preguntan dos cosas que podemos unir para Elizabeth y para Eduardo, ¿no? En este nuevo Congreso, ¿qué podemos esperar, pero sin minimizar, ¿no? Dice, por favor, un poquito más de entusiasmo, para que las reformas, o sea, para que aquellas reformas luego que se requieren y tengan amplio consenso, ¿en qué temas de derechos humanos creen que se pueden producir esos consensos en el nuevo Congreso? Son preguntas que están pidiéndonos en el fondo un poco de esperanza. Empezamos con Elizabeth y luego con Eduardo.
Es una pregunta muy difícil, ¿no? Porque creo que estamos en un momento donde más bien la desesperanza campea y estamos viviendo un momento muy, muy difícil. Pero yo tengo la impresión que, por ejemplo, el tema de algunos derechos laborales va a generar algún tipo de consenso. Y creo que esa agenda laboral, esa reconstrucción del tejido de los trabajadores, de la posibilidad de tener una voz y de dar una posición, tengo la impresión que ese es un tema que podría alcanzar consensos, que podría ser positivo, porque este liberalismo salvaje, ¿no? Donde ya no debe haber ninguna institución, yo creo que ya nos está demostrando, y no solo en el Perú, sino en muchísimos países del mundo, que requiere de algún tipo de dosificación, de balance, que tengo la impresión que esto podría aportar. Eduardo. Eh, Difícil, ¿no? La esperanza, pero creo que, como decía, hay más de lo que nos muestra ese Congreso. Creo que van a ser tiempos de resistencia. Creo que son tiempos también para construir organización política donde se pueda sostener esa resistencia y avanzar algunas agendas. Y tampoco dejaría de lado lo que son elecciones locales, ¿no? Donde creo que muchos políticos con agendas de defensa de esos derechos y progresistas podrían tener mejor suerte que en lo que acaba de pasar en las elecciones generales y construir instancias donde uno pueda luego pues dar un salto hacia algo diferente, porque si solo nos quedamos en el Congreso, creo que por ahí la agenda no va a avanzar mucho. Y hay algunos comentarios sobre San Marcos también para el doctor Jobim. Dicen, la infraestructura de San Marcos es pésima, comenzando por sus servicios básicos, como sus baños. Y hubo casos en donde el mismo decano devolvió el dinero. Pésimo por la corrupción que existe en el ámbito del sector público. Y me preguntan qué tiene que ver también con esto de la corrupción. ¿Hay alguna relación entre el mínimo presupuesto que se invierte en cultura con el nivel de conciencia del respeto de los derechos humanos en un país tan diverso como el nuestro? ¿Qué piensa de esto, Cristóbal? Bueno, San Marcos refleja un poco lo que es el Perú, digamos, la infraestructura es muy mala, digamos, yo soy decano ahora y uno de los problemas mayores para mí es cómo resolver el problema del agua, que llegue el agua en los baños, en una escuela, poner 2 bombas, y que no es nada fácil por la cuestión burocrática. Obviamente que da pena que un gobierno no gaste o no invierta lo que es debido en educación y en cultura, digamos, eso demuestra un desdén por educar a los sectores, sobre todo populares o medios, que son los que requerirían de espacios públicos para ser educados, ¿no? Digamos, hay, digamos, es un problema bastante grave también del desarrollo de la ciudadanía en el país, ¿no? Digamos, creo claro, que porque la queja que plantean acá es, si no se asigna más presupuesto a cultura, ¿cómo se va a educar a los adultos para que conozcan sus derechos y los puedan defender? Sí, obviamente, ¿no? Digamos que se tiene que invertir en todo el paquete de educación y cultura, ¿no? Eso es obvio, ¿no? Y se tiene que invertir de modo correcto también, ¿no? No basta invertir, sino invertir de modo correcto. Pero sí. Además, perdón, hay una cosa que creo que es muy importante para los pragmáticos que lo ven cuentas y números, es que la inversión en cultura genera un montón de posibilidades en un país cargadísimo de cultura, ¿no? Tú lo sabes que tienes hijas que estudian arqueología, ¿no? Y una inversión en arqueólogos, en universidades públicas y en el Ministerio de Cultura, lo que te genera son oportunidades diversas de poner en valor y darle oportunidades a un montón de personas y a un montón de municipios. Entonces creo que esa mirada chata de muchas veces de decirnos lo que inviertes en cultura cuesta, es no darte cuenta que en realidad estás creando oportunidades, especialmente en un país como el Perú, ¿no? Bueno, hay las industrias culturales, ¿no? Que son mucho más potentes de lo que uno cree, ¿no? Sí. Así es. Ahora, tengo otra pregunta, esta va más para Eduardo, que está más en lo de democracia representativa, que es parte de la conversación de esta noche. Me pregunta Johanna, más de 9 millones de personas entre ausentes, nulos y blancos este fin de semana, este domingo. ¿Podemos hablar de mayorías? ¿Podemos hablar de que el futuro presidenta o presidente tenga legitimidad? Creo que es una pregunta compleja porque finalmente
quien gane está jugando de acuerdo a las reglas y ha cumplido con lo que se le ha pedido, digamos, ¿no? En un país, además, donde el voto es obligatorio, hay poca votación, pero sí deja la sensación, obviamente, de que es una persona elegida que muchos van a decir, yo no tengo nada que ver con esta persona, sea desde que no voté, que no me interesó, o voté en contra, ¿no? Entonces creo que sí abre un problema de legitimidad complejo, que además no es tanto una legitimidad legal, es más una legitimidad social. Me canso rápido de los presidentes, ¿no? No pueden cumplir promesas, no pueden hacer nada, no llegan, pues bueno, que caigan, ¿no? No les tengo mayor apego. Entonces creo que sí nos apunta a un problema, pero sí sería cuidadoso también decir, es lo que ha pasado muchas veces, lo que pasa que esta vez con la pandemia ha sido un poco mayor, ¿no? Doctora Rosa María, Elizabeth, perdón, sí, si me permite solamente, yo diría que no solo es que nos cansan los presidentes, sino que los presidentes roban, ¿no? Que También es los verdad. presidentes son corruptos, que los presidentes hacen malas cosas, que se llevan la plata, que se vacunan a sí mismos antes que los médicos o que el personal sanitario. Entonces, creo que es cierto todo lo que dice Eduardo, pero creo que también es cierto que por el otro lado no es que encontremos nosotros personas, instituciones, gobernantes que puedan volvernos a hacer creer en la legalidad democrática. Y creo que todo esto está haciendo un cóctel molotov. Espero que esta palabra no se vuelva a poner de moda, pero la verdad es que creo que es un cóctel molotov lo que estamos viviendo. O sea, de un lado, un justo, desapego, perdón, pero sí, y sí, creo que este es un peligro enorme el que Elizabeth, estamos enfrentando. Perdona, justo ¿eh? hay justo hay una Está bien. pregunta que creo que es exacta lo que estás diciendo para los tres, porque creo que nos preocupa a todos. ¿Cómo aseguramos una democracia? Es decir, la forma democrática de gobierno es un derecho humano fundamental para los peruanos. Y la forma democrática de gobierno es la que escoge nuestra Constitución. ¿Cómo asegurarnos una democracia con estos dos candidatos en la segunda vuelta? Lo que me están diciendo es, ¿hay un peligro real para la democracia? ¿Qué piensa la doctora Elizabeth y luego Eduardo y Cristóbal? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Sí, sin duda alguna, pero no solo, si uno ve la región, este desapego al sistema democrático, esta frustración con el sistema democrático, desde un Trump en Estados Unidos hasta gobiernos vecinos, por no mencionar ya el caso crítico, ¿no? de Venezuela, creo que por eso te digo, veo como una confluencia de factores muy peligrosos, muy nocivos. Y creo que la manera de garantizar la democracia es seguir exigiendo derechos, tener voz, tener organización, tener tejidos que puedan amortiguar esos golpes horribles que se pueden dar, ¿no? Un candidato que dice que hay que acabar con el Tribunal Constitucional, una candidata que dice que va a indultar a una persona condenada por graves violaciones a los derechos humanos. Yo creo que solamente no hay que ser muy pesimista, muy amargado para pensar que lo que se viene es la necesidad de ponerse de pie, de estar muy alertas, nosotros en la universidad como docentes, como alumnos, en fin, toda la sociedad, creo que, y por eso es que hablaba yo también del tema del tejido, ¿no? De la necesidad de crear tejidos que amortigüen estos intentos tremendos que creo que se nos vienen encima. Eduardo, sobre este tema también. Sí, creo que los problemas democráticos están ahí. Me parece que es simplificar mucho las cosas, decir que esta vez Keiko va a tener menos congresistas, porque creo que puede hacer alianzas bien horribles, no solamente con los que están a la derecha, sino también con los que están al frente en una serie de temas. No creo que sea tan sencillo. No creo que sea tan sencillo tampoco decir que Castillo no va a tener nada en el Congreso, porque él es una persona astuta y Vladimir Cerrón lo es también, y saben que tienen que jugar una política más plebiscitaria, y también puede hacer alianzas de diverso tipo, toma esto a cambio de otras cosas. Se viene una elección del Tribunal Constitucional espantosa, y hay que ir haciéndose la idea de lo que puede ser la composición de ese Congreso y los magistrados elegidos. Tienen 6 para elegir, y por más tarde 7. Entonces creo que eso no hay forma de edulcorarlo, ¿no? Y provocaría decir, pues no, esto de que el búho de Minerva vuela cuando llega la penumbra, pero es probable que el bicho se estrelle contra un árbol. Pero también creo que es el momento también de pensar que toca hacer política y toca organizarse y asociarse y vincularse para que temas tan básicos como derechos de igualdad de la mujer,
como respeto a la libertad de expresión. Por un lado hemos visto cómo Keiko intentó pasar una ley Mordaza, por el otro lado los medios son todos burgueses y parte de esta conspiración. Lean, invito a leer el plan de gobierno, entre comillas, son todas parte de una conspiración capitalista, ¿no? contra la democracia y contra la real democracia. Entonces habrá que construir y hacer la chamba, ¿no? De que esto no nos lo van a regalar y que más bien hay que estar muy atentos y más bien ojalá aprovechar la oportunidad para nuevamente revalorizar una serie de temas que tal vez en 20 años nos hemos acostumbrado a ellos. ¿Qué nos dice un historiador de este momento? Yo sé que vive en el pasado, pero del pasado sacamos todas las lecciones del presente y a veces leer el siglo XIX es como estar leyendo estos días. ¿Hay esperanza para la democracia en una perspectiva histórica? Hay que prender el micro. Cristóbal, tienes que prender el micro. Bueno, todo depende si estás pensando en 5, 10 o 20 o 30 años. No, Mira, estoy pensando como en 15 días. Digamos, yo pienso que los historiadores profetizamos mal el pasado y peor el futuro, ¿no? Entonces, lo que sí veo son algunos aspectos, digamos, dos que no me gustan, bien claros. Uno es que estamos viviendo en extremos y nada en el medio, que eso es, porque no hay espacio para negociar, para jalar, sino son dos extremos que se tiran mutuamente, no es algo positivo para el país, para nada, con todos sus problemas que creo que ya lo han mencionado. Y el segundo punto es que hay políticos sin partidos, que eso es una idea que lo he sacado de unos estudios políticos, ahorita no recuerdo, de Mauricio Zabaleta, si no me equivoco, que es un lindo título que lo pensó para Puno, pero yo creo que es para el Perú, porque si tú ves cómo los políticos se cambian de un bando a otro, no hay partidos, no se hace política, no hay lealtad partidaria, entonces digamos, aparecen y desaparecen partidos, se ponen otros nombres, entonces Keiko en un momento hizo un partido y lo destruyó, entonces eso también es algo muy, muy dañino para la democracia, digamos, estamos en una cosa como, y cuando me dicen que las elecciones salieron como salieron, si se hubieran demorado, si hubieran postergado 2 semanas, hubiera salido otra combinación, digamos, lo cual implica que, digamos, no estamos viviendo, digamos, Eduardo debería haberse proyectado hace un mes, ha podido decir más o menos estos son los ganadores, y estoy seguro que no hubiera dicho Castillo su nombre, lo cual significa que hay un problema grave en el sistema político peruano, ¿no? Y si me hubieran dicho hace 2 días quién ganaba, yo hubiera dicho Castillo, pero si me hubieran dicho dentro de un mes va a ser las elecciones, no sabría si Castillo estaría entre los 2 primeros o Keiko. Digamos, hay un problema bien grave de que no hay un trabajo partidario de verdad en el Perú, ¿no? Es como una tómbola, están los 16 y cualquiera puede salir, ¿no? Y eso no solamente ha pasado con Castillo, también pasó con el alcalde de Lima, ahorita no recuerdo su nombre, que era de Acción Popular, que nadie lo esperaba y surgió como alcalde, ¿no? Entonces, hay un problema grave, bien grave, creo. Los tres, y me incluyo, detectamos que efectivamente hay un problema grave. Hay varias preguntas sobre ética, sobre moral. Me preguntan cómo es que un expresidente investigado por corrupción tiene la votación más alta de Lima. ¿Qué nos puede decir eso, doctora Elizabeth? Quizá Eduardo también pueda, con su análisis político, hacerlo bien. Yo creo que no, a mí no me ha sorprendido en absoluto, y creo que a Salaverry tampoco, y por eso lo puso de número 1, y gracias a eso es que Somos Perú sigue ahí adelante, pero la verdad es que estamos viviendo un momento muy, muy duro. Yo no sé dentro de 100 años qué se va a decir de estos años,
qué van a estudiar nuestros bisnietos o tataranietos, cómo van a ver ahora este momento de descomposición en tantos niveles y un reto tan grande. Yo creo que el punto aquí es si realmente vamos a poder como sociedad sobrellevar este reto. Y yo soy una convencida de que en la medida en que seamos muy conscientes de lo que se puede hacer, de lo que no se puede hacer, de lo que me toca a mí hacer y de lo que me toca exigir, estamos en el camino de poder tejer y de poder levantar una voz que limite realmente, que ese es el papel fundamental, como decía Eduardo al comienzo, el papel fundamental de los derechos humanos es limitar el poder abusivo, arbitrario. Así surgieron históricamente, filosóficamente, y creo que hoy más que nunca el discurso de los derechos humanos debe ser retomado, debemos reapropiarnos de ese discurso para poder garantizar algo de democracia. Sí, porque si revisamos los dos planes de gobierno ganadores, derecho de propiedad, derecho a libertad de expresión, derecho a la igualdad, están bien relativizados, les diría, si uno lee con lupa lo que se está diciendo ahí. Pero nuestra audiencia tiene que irse con alguna esperanza. Esta es una conmemoración del bicentenario. No me Es pidas decir, esperanza mía. ¿perdón? No me pidas ninguna esperanza mía. Bueno, un poquito. Mira, cualquiera que se siente a escucharnos dentro de muchos años pensará, esa era la conmemoración del bicentenario. Durante 200 años los peruanos pelearon por tener un poco de libertad y la sacrificaron en el altar del autoritarismo cuando los asoló una peste. ¿Por qué? Y yo quisiera una explicación de los tres para ir cerrando. ¿Por qué las opciones autoritarias han triunfado este fin de semana? ¿Por qué no las libertarias? ¿Por la peste? ¿Por una tradición? ¿Por el desafecto que tenemos por la democracia que recorre América Latina? ¿Por qué en este momento mundial y en este momento político en el Perú preferimos el orden a la libertad? Cristóbal, no sé si tú tienes alguna idea, pero tienes que prender el micro. Personalmente no me llama la atención que la gente prefiere el orden que la libertad en plena crisis, digamos, ¿no? Digamos, eso me parece obvio, ¿no? Digamos, no, digamos, el problema, digamos, si tú quieres es, porque se han ido a tal extremo, han podido ser algo más pausado, digamos, pero, digamos, una crisis de esta envergadura, digamos, de estar encerrado en tu casa, muchas veces con 4 o 5 personas en un espacio muy, muy reducido y más el perro, es muy duro y se te van acabando los ingresos y todos los problemas psicológicos que implica vivir en un espacio reducido con gente que era tu familia, pero que no sabías cómo eran y hay violencia familiar, un montón de cosas muy duras. Digamos, lo veo porque cuando tengo que chatear con un montón de gente, lo veo. Cualquier profesor universitario nota eso. Digamos, el problema es por qué se votó por algo un poquito menos autoritario, si quieres. Pero, digamos, la tendencia autoritaria, un afán por el orden, digamos, en una situación así, tiene, digamos, sus explicaciones. Puede ser no del agrado de uno, pero tiene sus explicaciones. La pregunta es por qué se han ido a tales extremos. Aún más yo hubiera creído que la izquierda debió salir mejor, digamos. Era un momento muy propicio para que la izquierda salga mucho mejor, porque obviamente es una super crisis y los que te cuestionan todo el sistema es la izquierda, ¿no? Así es. Elizabeth, para ir cerrando esta noche, ya son las 8, ¿por qué crees que los peruanos han escogido las opciones más autoritarias que habían en el menú? ¿Lo eran? Realmente, las más autoritarias creo que ahí estaban peleándose, agarrándose a cabezazos Claro, para ver quiénes eran. Hay un par de machistas Pero que gracias quedó a Dios tercero, no quedó salieron, pero tercero. en fin. Así es, sí, yo Es creo verdad, que es verdad. yo lo que tengo la impresión es que ciertamente esta crisis explica mucho.
este encierro, ¿no? Explica mucho, pero creo que hay algo más profundo en la historia del Perú, de la región, de nuestra frustración permanente, y creo que se ha elegido como la opción más salvaje, ¿no? Verónica terminaba siendo muy civilizada y que alguien quería algo así frenético, extremo, y creo que eso es lo que estamos teniendo y sinceramente deberíamos estar más felices por el Bicentenario. Yo estuve esta mañana hablando con una gente de Centroamérica y les decía que en realidad toda la celebración, todo se ha ido desvaneciendo, ¿no? en el camino, pero creo que nos toca tranquilizarnos, que nos toca reflexionar y que nos toca también ver lo que hemos avanzado, que estemos aquí 2 hombres, 2 mujeres, que estemos aquí hablando de derechos humanos esta noche, que estemos en el Centro Cultural de la Católica, creo que es un motivo para poder tener todavía alguna luz, algún camino por delante. Eduardo, para ir cerrando contigo. Mi momento optimista es que creo que no hay que olvidar que fueron finalmente candidatos votados muy baja cantidad de voto, y creo que podemos sí darnos cuenta que la representación real de muchas ideas y muchas cosas no está en ese Congreso, en parte porque hubo unas muy malas decisiones y performances de candidatos que han debido o declinar o aliarse. Me parece que fue realmente, no había nada que ofrecer para una candidatura como la de George Forsyth. Gente que iba con él pudo haber estado en un grupo mucho más grande. Me parece que el Partido Morado pudo tener como cabeza a Flor Pablo, y creo que hubiese sido una votación muy diferente, porque además empataba bien con un sentimiento muy fuerte de acompañamiento, educación, superación. Creo que ese fue un gravísimo error. Me parece que Verónica Mendoza comete errores de campaña, no solamente no es que le ganó el sur Johnny Lescano y Pedro Castillo, sino que también Verónica, con otra plataforma, con un discurso más parecido al del final, al inicio, pudo haber tenido una mejor votación. Entonces mi momento optimista es intentar decir que con mejores candidatos y con menos egoísmo de querer lanzar, por ejemplo, lo de Forsyth, me parece que es alguien que nunca quiso ser presidente, ¿no? Es más un proyecto de otros. Podrías haber tenido alianzas, articulaciones que te llevaban a mejores candidaturas. Y creo que eso no hay que olvidarlo, porque los errores se pagan y lo vamos a pagar, pero hay que pensar hacia adelante que si queremos una agenda de derechos, ese tipo de lujos no se lo pueden dar partidos progresistas y partidos de derechos. Probablemente no nos salvábamos de un autoritario en segunda vuelta, pero podríamos haber tenido una opción más democrática. Muy bien, muchísimas gracias a toda nuestra audiencia. Hemos pasado el tiempo, tenemos muchas preguntas, pero se han quedado. Ahora simplemente unas palabras finales a cada uno de nuestros invitados panelistas para despedirse. Elizabeth, por favor. Ánimo. Creo que vamos no ahora, pero creo que este momento lo vamos a recordar como un momento de inflexión, y tengo la impresión de que estas generaciones nuevas, jóvenes que salieron a la calle en noviembre de 2020, me aferro a eso, a ese futuro cercano que también es presente. Cristóbal, por favor, también unas palabras finales. De ánimo también, bueno, ánimo. Imagino que se puede ir construyendo un futuro paralelo, y creo que algo que es importantísimo es crear una imagen de futuro posible, generar un horizonte de expectativas democrático para el país, ¿no? Eduardo, para terminar. Creo que es importante buscar y apoyar a candidatos políticos que nos representan, que han defendido derechos, que tienen mucho que dar para que no se alejen de la política. Pienso Alberto Belaunde, Marisa Glave, Indira Wilka, desde diferentes campos y frentes, porque creo que, Salvador del Solar, creo que es importante construir esos liderazgos que articulen, Jorge Nieto, ¿no? Que articulen, y Flor Pablo, que está en el Congreso, y que ayuden a construir una red de un partido o unas organizaciones más democráticas para la arena electoral, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias a Elizabeth, Cristóbal y Eduardo por su tiempo, por compartir su conocimiento y sus impresiones con todos nosotros esta noche. También al público que nos ha seguido a través de todas las redes sociales.
en ese conversatorio, así también, por supuesto, a la Fundación BBVA por el patrocinio de este evento. Quería aprovechar para invitarlos a ingresar a la página web del Centro Cultural, www.centroculturalpuc.com, donde encontrarán una oferta muy variada de cursos, también cine, obras de teatro y enlaces directos a la galería virtual. Y también contarles que vamos a ofrecer también dentro del Centro Cultural un curso para todos los interesados en el proceso político, que se inicia 2 semanas antes de la segunda vuelta y termina 2 semanas después, 4 semanas conmigo, para analizar planes, programas, proyectos en un curso de 4 semanas. Gracias a todos por acompañarnos. Buenas noches y hasta la próxima.